de los agentes hemostáticos en coagulopatías congénitas. Mi nombre es Katia Jiménez y me toca dirigir la clínica de coagulopatías congénitas del Complejo Hospitalario Metropolitano. A manera de introducción, les puedo decir que la Federación Mundial de Hemofilia recomienda que se utilicen concentrados derivados de plasma sometidos a inactivación viral. Creo que ahora la norma es que sea doble inactivación viral o más de una inactivación, en vez de utilizar crioprecipitados o plasmas, que como sabemos son más riesgosos y existe la ventana de contaminación. Y así tratar la hemofilia o cualquier otro trastorno hereditario. Las coagulopatías son trastornos poco comunes y algunos van a necesitar más de un tratamiento durante las hemorragias agudas, de acuerdo a cómo son. Si son hemofilias severas, van a necesitar más de un tratamiento al día. Nuestro cuidado siempre, y van a ver que se repite una y otra vez, es que nuestro objetivo principal es prevenir y tratar las hemorragias con el factor de coagulación deficiente. Siempre que sea posible, la deficiencia debe tratarse con el concentrado de factor específico. En este centro, bueno, se dice que el mejor tratamiento para las personas con coagulopatías es el que puede ofrecerse en un centro de atención integral. Los centros de atención integral deben contar con un licenciado de farmacia, la enfermera, el hematólogo, el trabajador social, el odontólogo, y que todos estén siempre en continua comunicación. Medicina física también participa. ¿Qué son los factores de coagulación? Son proteínas originadas de la sangre que participan y nos ayudan a formar coágulos. Existen 13 factores. Los más comunes es la deficiencia de los factores de coagulación que tenemos, el factor 8 con doble inactivación viral. Ahí se entre 200 y 1000 unidades internacionales. Esa parte de las unidades siempre tenemos que leer exactamente qué cantidad tiene para poderle proveer al paciente la cantidad que se dice en una orden médica. No se trabaja con viales, se trabaja con unidades. El factor 8 rico en von Willebrand, que va entre 250 a 500 unidades la presentación. Aquí tenemos el nombre comercial es el Immunate. El complejo protonvínico, que se provee 200 unidades internacionales de factor 9, se llama Protonplex. Existe también el factor 9 puro, que tiene 600 unidades, el factor 7 recombinante, y el complejo protonvínico activado, que se llama FEIBA. Ese sí se manejó como compra específica para pacientes. Las enfermedades causadas por problemas de coagulación, existe la hemofilia A, que puede ir de moderada, leve, moderada o severa. Y en la deficiencia es del factor 8. La hemofilia B, en la cual la deficiencia también es del factor 9. La enfermedad de von Willebrand, la deficiencia es del factor o la proteína de von Willebrand. También tenemos pacientes con deficiencia factor 7. Deficiencia factor 11, y las trombostenias de Glassman, que tienen problemas en la agregación plaquetaria. Las plaquetas no se adhieren, así que este paciente continuamente sangra por tejidos blandos. Y en casos severos se puede tratar con factor 7, más las transfusiones que él va a requerir casi la mayoría de las veces. Para poder atender a un paciente tenemos que saber reconocer cuáles son los signos y síntomas de sangrado. Este paciente, si ven aquí en la rodilla, tiene una hemartrosis. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Moretones, hinchazón, dolor, calor local,
falta de flexibilidad, la picazón y sensación de burbujeo. Esa picazón y sensación de burbujeo es siempre lo que el paciente siente antes de que inicie su sangrado. Muchos tienen estos daños en la rodilla, en los codos, porque son los lugares donde más sangran los pacientes con coagulopatía, específicamente los de hemofilia severa. Siempre van a tener daños articulares. Este tuvo un sangrado por un procedimiento odontológico y no hubo que ponerle más dosis de la que se le calculó por día. Acá la señora tiene un hematoma. Así que todas esas cosas que leemos en los libros, siempre el paciente las va a tener, aunque... Y tenemos que escuchar al paciente también por lo otro, de que él sienta que tiene calor en una de las áreas. Ventajas de dar un tratamiento adecuado es disminuir el número de hemorragias articulares y prevenir estas hemartrosis. Debemos evitar que tenga más sangrados en las articulaciones para que no tenga hemartrosis recurrentes. Esto también nos va a ayudar a minimizar que el paciente se hospitalice y el tiempo que, si llega a estar hospitalizado, debe disminuir el tiempo de estancia en el área hospitalaria. También les va a ayudar a evitar el ausentismo escolar. Hay un ahorro considerable en el costo de la atención, porque en la medida que le damos tratamiento, el paciente no va a tener sangrados que ameriten que tenga atención por evento hemorrágico. Hay mejoramiento en el costo de efectividad por la prontitud en la administración del factor. Él debe recibir, cuando tiene un sangrado, mínimo entre 2 horas. Lo máximo esperar 2 horas. No, entre más se tarda la atención, más difícil va a ser de atender el sangrado. Debemos también concientizar al paciente sobre el autocuidado. Para esto, el paciente recibe una instrucción a lo cual le llamamos terapia casera y él mismo aprende a administrarse su tratamiento. Y se desarrollan programas de rehabilitación. El paciente va a la medicina física para que lo ayude a fortalecer sus músculos y él pueda protegerse de sangrado. Los principios del cuidado. Como les dije, esto siempre va a ser el principal objetivo, prevenir las hemorragias. Así vamos a lograr que este paciente se integre en la sociedad igual que cualquier otra persona. Todas las hemorragias deben recibir atención precoz dentro de las 2 primeras horas, en la medida de lo posible. Muchas veces el paciente tiene una orden médica en la cual dice, por lo menos los leves, si saben, cuando nosotros dejamos de ir a la atención directa con pacientes, nos cuesta canalizar, ¿verdad? Nos cuesta volver a hacer ese procedimiento tan eficiente como cuando tú permaneces en la atención directa. Entonces, lo mismo le pasa a los pacientes con problemas leves. Él todos los días nos administra su tratamiento, por lo tanto, esa habilidad la va a ir perdiendo y va a tener más temor en el momento que tenga un sangrado. Y él acude a una unidad hospitalaria y no le quieren poner con el papel que tiene, que dice que es por evento hemorrágico. Entonces, el paciente es regresado y eso hace que tenga un mayor sangrado. Y tiene que esperar a que abra la unidad ambulatoria. Entonces, muchas veces no lo quieren atender, pero ya él sabe y tiene una dosis en su casa para poder atender su sangrado. Por lo menos ponerse la primera dosis antes de que pueda ir al hematólogo. La terapia en el hogar debe utilizarse en episodios hemorrágicos leves o moderados.
Cuando un paciente tiene un sangrado urgente, él debe ir también a que lo evalúe. Ese médico del área también lo debe evaluar y llamar a su médico tratante si puede hacerlo. Las hemorragias graves deben recibir tratamiento en un entorno clínico o hospitalario. Y debe reemplazarse con el factor de coagulación. También podemos usar la desmopresina si no es un sangrado severo. La desmopresina la utilizamos más con aquellos pacientes, mujeres que tienen sangrados transvaginales y les da hemorragia durante el ciclo menstrual y pueden utilizarlo 3 días. Sí, le hemos hecho el test de desmopresina, en el cual es una prueba de laboratorio. Se le administra el tratamiento a la paciente y va y le miden cuánto subió. Y si eso le ayuda, así se calcula si eso le ayuda durante el proceso menstrual. Y el otro principio es que los pacientes deben evitar traumatismos modificando su estilo de vida. En la clínica hay pacientes de todos los niveles. Algunos estudiaron y tienen puestos que los protegen, como que hagan trabajos de oficina, pero hay otros que tienen trabajos bastante rudimentarios, trabajan en la construcción, o sea que ellos todos los días están sometidos a un riesgo de sangrado. Porque antes como no existían tantos medicamentos, tantos factores, los pacientes tuvieron muchas lesiones, no asistían a la escuela y asimismo no terminaron algunos o avanzaron en los estudios. Debe recomendarse a los pacientes evitar el uso de medicamentos como la aspirina o los AINES. Solo se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos y la acetaminofén. Algunos pueden tomar tramadol. No debemos administrar inyecciones intramusculares ni realizar flebotomías difíciles, ni punciones arteriales, ya que el paciente va a tener hematomas. Si el paciente requiere obligatoriamente una inyección intramuscular, le debe administrar la dosis de factor que ha sido calculada para él, antes de administrarle la inyección intramuscular. Debe fomentarse el ejercicio cotidiano con el fin de desarrollar músculos fuertes, proteger articulaciones y mejorar la condición física. Y se deben evitar los deportes de contacto y fomentar la natación, ciclismo con el equipo adecuado. Este paciente que ven aquí no siguió el deporte que le gustaba, es el patinaje. Y se cayó en la patineta, hizo un hematoma. Después eso se le puede convertir en un pseudotumor. Así que llegó, así lo conocimos en la clínica. De repente él tenía su historial de que tenía enfermedad de von Willebrand, pero no estaba dentro de la clínica en ese momento o nunca tuvo tantos eventos hemorrágicos como para que acudiera a recibir atención. Hoy en día el tratamiento de la coagulopatía es muy efectivo, se inyecta el factor deficiente en el torrente utilizando pericraneales. El sangrado se detiene cuando la cantidad suficiente de factor llega al sitio que está sangrando. Estos sangrados deben tratarse rápidamente. El tratamiento precoz ayudará a disminuir el dolor y el daño de las articulaciones, músculos y órganos. Si el sangrado se atiende pronto, se necesitará menor cantidad de factor para detener la hemorragia. Las personas con hemofilia nacen con este problema
el 70% de las personas que la padecen tienen antecedentes familiares y el otro 30% no tiene un historial familiar. Este historial familiar lo realiza genética. También en la clínica existe un genetista que le va a hacer su árbol genealógico. Y volvemos a recordar que todos los tratamientos deben ser atendidos durante las primeras horas para evitar daños permanentes. Hay sangrados que ponen en riesgo la vida, como los del sistema nervioso central y otros por lo que deben ser tratados con urgencia, ya que pueden causar incluso la muerte. Las formas de tratamiento. Existen dos formas, la profiláctica y la de urgencia o demanda. En la profiláctica, el paciente recibe entre 2 y 3 veces durante la semana el factor que necesita. La de urgencia y demanda, el paciente lo va a requerir en el momento que comienza un sangrado. La profilaxis está ordenada para aquellos pacientes con problemas severos y la de urgencia y demanda para aquellos que son leves o moderados. Un paciente que tiene un problema severo, tiene una hemofilia severa, puede requerir tratamiento a demanda. Cuando se da tratamiento por demanda, en los pacientes que tienen hemofilia leve o moderada se le administra antes de un procedimiento. Si tiene un accidente. ¿Cuál es el momento del día para administrar el factor? En horas de la mañana, y así él tendrá el nivel más alto para los momentos más activos de su vida. El propósito de administrar el factor es detener el sangrado y evitar el daño. Hay personas, ponemos horas de la mañana, pero hay personas que trabajan durante la noche, entonces sería antes de acudir a su trabajo. Cuando él sale a la calle ya está expuesto a riesgo. Así que antes de salir, por eso los pacientes severos se les debe enseñar a administrarse su tratamiento. La vida media del factor 8 es de 8 a 12 horas y la del factor 9 de 18 a 24 horas. Cuando un paciente tiene un sangrado, puede requerir el factor 8 cada 8 horas también. Pero en este caso el paciente estaría hospitalizado. O las infusiones permanentes, como estaba diciendo el doctor, dependiendo de qué procedimiento se le realiza y el área que tenga sangrando también. La terapia casera forma parte del plan de cuidados comprensivo y es el proceso mediante el cual el paciente aprende a administrarse el mismo su factor. Desde la preparación, la canalización y todo lo realiza el mismo paciente. Debe tener factor disponible para los casos en que tenga hemorragias urgentes y así el tratamiento se lo puede administrar en forma oportuna. Por eso él debe tener factor en su casa. Aquí dice en el carro, bueno, tiene un refrigerador. La mayoría de los factores necesitan frío, salvo el factor 7 recombinante, que es RT, ese se conserva a temperatura ambiente. Si el paciente viaja, también tiene que llevar su factor y hacer los trámites para que se los dejen pasar. La cantidad de factor necesaria para tratar un tipo particular de episodio hemorrágico varía según la ubicación del sitio de la hemorragia. Si es un sitio de hemorragia repetida, como las articulaciones, y si la hemorragia podría causar daño en el cerebro u órganos vitales. El autotratamiento o terapia casera se basa en el compromiso de la familia y del hemofílico, de manera que en forma oportuna, rápida y con prudencia, el factor
liofilizado que las entidades de salud le entregan puedan utilizarse en episodios de sangrado. Su importancia radica en que el tiempo de respuesta entre el inicio del evento y su tratamiento se minimice al máximo, evitando daños permanentes. También se va a evitar la sobreutilización por parte del paciente de los servicios de urgencia. La integración entre el médico tratante, el hematólogo y el grupo paciente-familia es la base para lograr que este tipo de manejo produzca los resultados esperados. Para la preparación y administración del factor debemos seguir estos pasos. Uno es identificar el factor, la conservación, medidas higiénicas, preparación, la canalización. Ya después administramos propiamente el mismo factor, retirada de residuos y el registro de la administración. La identificación del factor. Debemos leer nuestra orden médica bien claro. No es lo mismo decir factor 8 y factor 8 rico en von Willebrand. Incluso en el momento en que le entregan en la farmacia, a veces él también tiene que leer y estar seguro de lo que les van a entregar. Debemos leer el nombre, las unidades que vamos a administrar y conocer todos los componentes del kit. Los viales de factor vienen con disolventes, filtros transvasadores y palomillas, que esos son las pericraneales. La temperatura, en realidad lo conservamos entre 2 y 8 grados en refrigeración. El kit de factor, aquí está el vial que tiene el polvo liofilizado, el diluyente, existe una aguja de transferencia, una aguja que contiene un filtro, algunos traen la jeringuilla y la pericraneal. La aguja transfer, a veces queremos hacer el proceso rápido y venimos y agarramos cualquier aguja. Agarramos una aguja 18, sacamos el agua y la pasamos. El factor 8 es como la inmunoglobulina, que ella trae un igualito, o imaginen si la han visto, la inmunoglobulina ya trae un transfer. Eso evita que el paciente, que los mismos medicamentos se contaminen. Y para eso vienen diseñados. Cuál va al agua, cuál va al polvo, y el mismo vial aspira el agua. Hay diferentes transfer. En este, que es el factor 8, el transfer es diferente. Y en el Feiba hubo otro que tenía un parecido a este. Pero siempre hay que leer las instrucciones si uno no conoce el medicamento. Y ahí mismo te dice cómo se arma el equipo. Las agujas filtros están diseñadas para que atrapen todos esos hilillos que quedan después en la solución, que no deben ir al torrente venoso. Así que muchas veces el paciente te cuenta de que no es que la enfermera agarró, así mismo yo le dije que era de esta forma y el paciente se siente inseguro, porque a él se le enseña que utilice todo lo que trae y que es lo recomendado. Aquí ya está cargada la jeringuilla, la de solución salina y la pericraneal. Debemos purgar esta pericraneal a la hora de introducirla al canalizar. Las medidas higiénicas, como siempre, aquí es más, estas fotos son más del procedimiento mientras se le estaba enseñando al paciente, el lavado de manos y secado, con paños y toallas limpias. Y el área que vamos a elegir, igualito, si nos toca en un área, poner un pad
una toallita, lo que sea que esté limpio y seco. Y utilizar una superficie plana para que no se nos resbalen los viales. También porque al colocar los transfer, si pierde el vacío el vial porque no lo tenía firme, ya no va a aspirar el agua. Y tengo que buscar entonces otra forma para poderlo diluir, porque si el paciente trajo los viales y no hay en el lugar o no hay en esa unidad cómo completarle la dosis, entonces ya lo perdimos, ¿verdad? Por eso tenemos que tener una superficie plana y segura para el paciente y que no tengamos muchas cosas en el área. A la hora de preparar, podemos dejarlo unos minutos a temperatura ambiente, reconstituirlo mezclando el disolvente con el polvo. Ven que él está utilizando aquí, le puso al agua y va a ponerlo al. Sin importar, si ven, este niño está vestido de policía aeronaval, este niño. Se debe utilizar el sistema suministrado en el kit del mismo. Debemos dejarlo reposar para que se elimine la espumita que se forma, porque son proteínas, y luego pasarlo a la jeringuilla. En resumen, con la administración del medicamento hay estéril. ¿Qué debe estar estéril? La aguja o pericraneal, la jeringuilla, el factor y el diluyente. Y limpio o aséptico nada más las manos, las cajas y la superficie que vamos a necesitar, que vamos a utilizar. Para la extracción del medicamento, la dosis debe ser calculada en función de la necesidad. El paciente casi siempre es pesado para calcularle la dosis. Así que es muy importante cargar todo lo que contiene el vial para que la dosis sea completa. Debemos procurar no mezclar en la misma jeringuilla productos de distintos lotes. Así que, porque si el paciente presenta algún inconveniente, una reacción, sabes qué número de lotes tenías en la jeringuilla. La canalización de la vía venosa. Debemos tratar las venas de estos pacientes con cuidado, sin importar quién lo canalice, ya sea su familiar o el personal de salud, ya que esta es su línea de vida. Debemos utilizar mariposas de calibre 23 o 25. ¿Por qué se recomiendan las mariposas? Estas causan menos cicatrices. Se le enseña a él a utilizar la misma vena casi siempre y así logramos lo que es tunelizarla y es una vena segura para él. No se deben realizar flebotomías porque la sección de venas determina que nunca más sean útiles para él. Y a la hora de extraer la pericraneal, realizar suficiente presión para evitar la formación de hematomas en el área y no puedan ser utilizados otra vez. Algunos pacientes pueden tener PICC, catéteres permanentes. Algunos de estos se pueden insertar quirúrgicamente bajo la piel. Este es el catéter permanente. El médico decidirá también qué dispositivo requiere. Si es de difícil canalización, lo más probable es que le coloquen algunos de estos dispositivos. No importa quién administre el factor al paciente, debe tener cuidado de protegerle las venas. Sus venas son la línea de vida que lo conectan, a la vida, perdón. Y debe recordarse el uso de agujas adecuadas. Las mejores son las mariposas o pericraneales.
A la hora de administrar, igual canalizamos al paciente. Cuando introducimos la aguja debe haber un retorno venoso. Y allí empezamos entonces a administrar lentamente el factor. Finalizada la administración, se retira la aguja y debemos hacer presión. O podemos también, lo que queda aquí, podemos utilizar una jeringuilla con solución salina y pasárselo al paciente. Retirar y hacer presión por lo menos unos 5 minutos, porque si uno le coloca al paciente, no sé si alguna ha visto a los pacientes de hemofilia severa, tú le colocas el algodón y no tiene suficiente presión, y cuando quieras tienes el algodón lleno de sangre, porque aunque sea pequeña la pericranial sangra. El registro. Tanto el paciente como nosotros debemos, cuando hacemos nuestra nota, anotar el nombre del factor, la presentación, el número de lote, la fecha de caducidad. Este número de lote es importante registrarlo en todas las administraciones, porque así si él llega a haber alguna notificación de que hubo problemas con los factores, como en los 80, que muchos pacientes adquirieron VIH y hepatitis A y B, saber cuáles son aquellos que lo recibieron. Y así la fecha de expiración también. A manera de conclusión, podemos decir que en las personas con trastorno de la coagulación el proceso no funciona adecuadamente. Por esta razón, las personas pueden sangrar por más tiempo de lo normal. Y algunas podrían presentar hemorragias espontáneas en articulaciones, músculos u otras partes del cuerpo. Estas hemorragias espontáneas fue las que habló el doctor. El tratamiento adecuado, las personas con alteraciones de la coagulación pueden llevar vidas perfectamente saludables, si no morirían jóvenes. Y se requiere de un equipo con conocimiento y formación académica apropiados para poder satisfacer las demandas de estos pacientes y su familia. A pesar de lo que se suele creer, las personas con hemofilia no sangran con mayor cantidad o más rápido de lo normal, sino que sangran durante un tiempo más prolongado. Y aunque no parezca cierto, ese pequeño sangrado, a veces de encía, crea una anemia en el paciente también. Pero por el tiempo que dura. Todos los sangrados deben ser atendidos en las primeras horas para evitar daños permanentes. Que es lo que le digo, el cuidado de estos pacientes está basado en esto, en atenderlo en forma oportuna y minimizar estos daños permanentes. Así que siempre debemos tener presente atender las hemorragias. Con esto concluyo. No sé quién, si alguno tiene una pregunta. Buenos días, licenciada. Yo soy mucho médico que tiene hematología. Y de este tiempo que estaba viendo pacientes con hemofilia, me he dado cuenta de algo muy curioso, que es una de las pocas enfermedades, pues los recuerdos congénitos en donde el paciente inclusive sabe mucho más que su proveedor de salud. Eso llama mucho la atención. Y quería preguntarle a usted, ¿cuáles son aquellas limitantes que usted considera que tiene nuestro sistema de salud en todos los diferentes niveles para atender oportunamente a estos pacientes y de qué manera pudiéramos solucionarlo?